Saludos a todas las personas que nos escuchen a través de este audio. Hoy vamos a tratar el segundo tema del Evangelio de la Verdad. En esta introducción les queremos hacer ver la importancia de estos evangelios gnósticos para conocer qué fue lo que realmente querían escondernos tanto Irineo de León como todos aquellos que estaban empeñados en entregarnos una enseñanza del Cristo ya mutilada y adulterada, para ellos poder manejar a las masas y así obtener el poder sobre ellas. También se darán cuenta que en este Evangelio de la Verdad hemos estado citando algunos versículos de las Escrituras como de los Evangelios ya conocidos y del Apocalipsis de San Juan, porque es de suma importancia que veamos cómo se complementan las Escrituras con estos Evangelios y que no es posible entender las Escrituras sin la gnosis, es decir, sin un conocimiento de nosotros mismos, sin ser alquimistas como cabalistas. Y en estas ciencias, como en otras de tipo esotérico, no se pueden penetrar en su profundidad sin los misterios del sexo, por la sencilla razón de que si por esta puerta salimos del Edén, por ahí tenemos que regresar. Al igual que si Adán salió de ese paraíso con su mujer Eva y viceversa, Adán no puede regresar por otra puerta ni con otra pareja que no sea su mujer, ni Eva sin su hombre. Esto lo decimos sin el ánimo de ofender a nadie, ya que todo mundo merece nuestro respeto. Solo que cuando de las enseñanzas sagradas se trata, tenemos que decir las cosas como son. Bien, continuando con Irineo y todos aquellos que se empeñaron en satanizar y desaparecer el gnosticismo, queremos decirles que ellos conocían muy bien la psicología, la forma de pensar de las personas de aquel tiempo. El error fue de tanto de Irineo como del grupo de personas que lo apoyaban, que no se dedicaron a conocer su propia psicología. No les importó llegar a un grado de cinismo e ironía que a vista de todos y violando el quinto mandamiento dejado en las tablas de Moisés, el no matarás, abrieron una persecución homicida en contra de miles de personas pertenecientes al gnosticismo, al catarismo, bogomilos, templarios, etc., por envidia y con tal de no perder el poder sobre las masas. Lo que aquí expreso no es con la intención de despertar el odio hacia un sistema religioso, ni abrir una herida de algo que ya pasó hace varios siglos, ya que eso nos atrasaría y estuviéramos haciendo lo contrario al Cristo. Lo que sí nos interesa es que nos demos cuenta de dónde venimos para retomar el camino y el tiempo que hemos perdido y mirar hacia adelante, hacia un nuevo despertar, hacia una nueva generación iluminada por la luz del Cristo. No queremos escucharnos muy soñadores. De antemano sabemos que no todas las personas están dispuestas a hacer un trabajo sobre sí mismas, lo cual respetamos, pero nosotros nos dirigimos a las personas que realmente les interesa llegar a su propia verdad. Aquellos que han recibido el llamado de lo alto, así como lo dice este Evangelio de la Verdad, y que anhelen el camino de la cristificación, es decir, meterse en los tres factores que revolucionan la conciencia, los cuales son, en el lenguaje del Cristo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Bien, después de esta introducción, y como lo hacemos en todos nuestros temas, invitamos a las personas que nos escuchan por primera vez ir a nuestro canal para escuchar los temas anteriores, para que puedan tener una mayor comprensión a nivel intelectual, tanto de este Evangelio
como de algunos otros. Vamos a dar inicio a la segunda parte del Evangelio de la Verdad y dice lo siguiente: previsión salvífica, el libro del viviente y la crucifixión. Se manifestó en su corazón el libro que vive del viviente, el que está escrito en el pensamiento y el intelecto del Padre, y que antes del establecimiento de la totalidad estaba en su incomprensibilidad, el que nadie podía tomar, puesto que está reservado para aquel que lo tomara para ser inmolado. Ninguno hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación si no hubiera aparecido ese libro. Por ese motivo, el compasivo, el fiel Jesús aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que sabe que su muerte es vida para muchos. Del mismo modo que en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del dueño de la casa fallecido, así también con la totalidad, que permanece oculta en tanto que el Padre de la totalidad era invisible, siendo un ser engendrado por sí mismo, del que provienen todos los intervalos. Comentario. El libro del que vive es el libro de la vida. Este libro representa a nuestra parte interna. Ahí es donde se anotan todos nuestros actos. Quien no lleva una vida interior, su libro está vacío. El Cristo es el único que puede abrir ese libro. Ese libro está sellado con 7 sellos, y únicamente el Cordero, Aries, el fuego, viviente y filosofal, ese fuego del primer instante, es quien puede romper los 7 sellos, tal y como está en el Apocalipsis de San Juan. Y nadie puede salvarse si no es a través del fuego, porque el fuego es el Cristo, y tal como está en la cruz escritas esas 4 letras que dicen INRI, Ignis, Natura, Renovatur Integra, es decir, el fuego renueva íntegramente a la naturaleza. Ese fuego es el Cristo. Él se crucifica en el amanecer de la vida, porque Él es el alfa y el omega. Del inmanifestado absoluto, el Padre de la totalidad, del inconocible viviente, brota la primera llama, y ésta se desdobla en 3, y ésta en 7. De estos 2 primeros desdoblamientos surge el candelero de 7 brazos, la ley del único, la ley del 3, y la ley que es la ley de la creación, y la ley del 7, que es la ley de la organización. De ahí en adelante el 7 se multiplica por otros 7, dándonos a 49, y así es como se dan las dimensiones de los céfiros o las oleadas de vida que vienen a la manifestación. Y tanto como es arriba, es abajo. En el ser humano existen 7 chakras principales, conocidos también como las 7 iglesias. Cada una de ellas, o de estos 7 chakras, tiene 7 niveles, los cuales dan a 49 fuegos. Y así como en el Apocalipsis de San Juan, cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestro apocalipsis psicológico particular. Por eso también hay algunos evangelios gnósticos llamados apócrifos, donde se titulan el apocalipsis de diferentes nombres de los discípulos del Maestro Jesús. Inclusive creo también hay uno de Nicodemos. Entonces es ahí donde las personas a veces dicen, bueno, ¿por qué hay más apocalipsis? Si nomás estamos acostumbrados nosotros al de Juan. Y es porque el apocalipsis no es otra cosa que la muerte psicológica.
la muerte del ego en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que vivir su apocalipsis particular. Y tal como el Maestro Jesús puso el ejemplo de que su muerte es vida para muchos, así también es necesario morir y resucitar. Los que están inscritos en el libro de la vida son los resurrectos. Hay que morir para vivir. Quien no ha muerto no puede resucitar a la verdadera vida. Bien, continúa el Evangelio de la verdad. Por este motivo apareció Jesús, revistió aquel libro, fue clavado en un madero y publicó el edicto del Padre sobre la cruz. Oh sublime enseñanza, se humilló hasta la muerte, aunque la vida eterna reviste. Después de despojarse de estos harapos perecederos, se revistió de la incorruptibilidad que nadie puede sustraerle. Habiendo penetrado en las regiones vacías de los terrores, atravesó por los que estaban desnudos a causa del olvido, siendo conocimiento y perfección, proclamando lo que hay en el corazón. Faltan letras aquí, y dice, enseñar a sus discípulos, pero los discípulos son el viviente, los que están inscritos en el libro del viviente. Reciben la enseñanza sobre sí mismos, la reciben del Padre y se vuelven de nuevo hacia Él. Comentario. Aquí, como podemos ver, el punto principal es que decíamos que era evitado por todos aquellos que no querían estos evangelios. Es precisamente la enseñanza sobre sí mismos. Es decir, que ellos lo que no querían es que la gente supiera que habría que conocerse a uno mismo para poder interpretar sabiamente las escrituras. Y de esa manera, quitándole eso a las personas, crear una dependencia externa. Y lo lograron hasta cierto punto. También hay otra cosa que queremos aclarar, y lo queremos hacer con todo el respeto del mundo, porque no queremos herir susceptibilidades, pero hay que aclarar una cosa. Cuando las personas no encuentran y no tienen una integración con su Cristo interno, y que adoran a un Cristo antropomórfico, que es del tiempo, con todo respeto, están adorando a un Cristo muerto, porque el Cristo no es del tiempo. El Cristo está aquí y ahora. Él es el viviente, no el que fue, el que es. Y la persona que no lo ha encontrado dentro de sí mismo y que no tiene una integración con Él, para esa persona el Cristo, vuelvo a repetir, está muerto. Y vamos a decir por qué. En las escrituras nos dice que la muerte del Maestro Jesús fue pública. Toda la muchedumbre se dio cuenta de esa muerte en la cruz y se dio cuenta de que lo depositaron en el sepulcro. Pero la muchedumbre, el público, no fue testigo de su resurrección. La primera que se dio cuenta de la resurrección fue María Magdalena.
y posteriormente sus discípulos. En el Pistis Sophia nos dicen que se le apareció durante 11 años a sus discípulos en secreto para instruirlos. María Magdalena en la parte interna representa a nuestra alma humana. Y nuestra alma humana es la primera que se da cuenta de que el Cristo está vivo dentro de ella. El Maestro, el Cristo, resucita dentro de nuestra alma humana. Y como habíamos dicho en otros temas, que los apóstoles representan a las partes de nuestro ser, también a ellos se les presenta. Para perfeccionar, iluminar e instruir a las partes de nuestro ser. Las partes de nuestro ser también lo conocen porque el Cristo las une para trabajar en unidad. Entonces, habrá personas que nos digan, yo creo en la resurrección de Jesús, porque en las Escrituras lo dice que resucitó. Pero con la pena yo les podría decir a esas personas que eso, creer, no sirve de nada mientras no encuentre a su Cristo vivo dentro de sí mismo y tenga una integración con Él. Así pertenezcan a cualquier religión llamada cristianos, como sea, mientras el Cristo no lo hayamos encontrado dentro de nosotros, estaremos adorando a un Cristo muerto, al Cristo que está en su sepulcro, esperando ser resucitado dentro de nosotros. Esa es una triste realidad. Bien, también queremos decirle que ese fue el aspecto. A ese Cristo fue al que negaron Irineo y todo aquel grupo de personas que quisieron quitar al gnosticismo, borrarlo para siempre. Estaban en contra del Cristo viviente. Pero afortunadamente no lo lograron. Y hoy tenemos esta enseñanza. Y nada más queda retomar, como dijimos anteriormente, estas enseñanzas, autoconocernos y retomar nuestro camino. Continuamos con el comentario. Así como Jesús nos enseña, cada quien se debe negar a sí mismo, es decir, morir para el yo psicológico, tomar su cruz de tormentos,
donde se tiene que morir para el deseo, para vivir para el ser, y de esa forma llevar la enseñanza a nuestros semejantes. Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia. Hay que bajar a los mundos infiernos, al mundo de los terrores, a esas regiones vacías de nuestra psicología, donde no hay amor porque no se tiene alma. Esa es la desnudez. No se tienen los trajes de bodas del alma. Y por otro lado, no se tienen los cuerpos o vehículos superiores del ser para que Él pueda habitar en nosotros. Solo los que se conocen a sí mismos han preparado el camino de una nueva vida. Sus discípulos son los que tienen alma, porque el amor se expresa a través del alma, de la unidad del alma. Sus discípulos saben amar. Por eso Jesús dijo: hasta que no os améis los unos a los otros, probaréis en verdad que sois mis discípulos. Ellos viven porque aman. Quien no ama es un muerto viviente, pues no tiene alma. Quien se conoce a sí mismo recibe la enseñanza de su ser interno y se vuelve hacia Él. Ese volverse hacia Él es iniciar una guerra contra nosotros mismos, es decir, empezar a vivir nuestro apocalipsis particular. Por eso el Apocalipsis de San Juan dice al inicio: yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La gran voz como de trompeta es el llamado del Espíritu guerrero, que llama a iniciar una lucha contra nosotros mismos, contra los agregados psicológicos. Ese cinto de oro es el símbolo de la castidad científica, es decir, quien cuida su energía creadora. Es el alquimista que transforma su energía creadora en el oro del espíritu. Es lo mismo que decir transformar el deseo en luz. Continúa el Evangelio de la Verdad. Previsión paterna y llamada del elegido. Puesto que la perfección de la totalidad está en el Padre, es necesario para la totalidad subir hacia Él. Entonces el que posee el conocimiento adquiere lo que le es propio y lo atrae hacia sí. Porque el que es ignorante está menesteroso y falto de muchas cosas, puesto que le falta lo que lo perfeccionará, dado que la perfección de la totalidad está en el Padre. Es necesario que la totalidad ascienda hacia Él y que cada uno adquiera lo que le es propio. Comentario. Cada una de las partes de nuestro ser debe ascender hacia el Padre para recibir su perfección y desarrollar su función en perfecta unidad. Continúa el Evangelio de la Verdad. Los ha inscrito de antemano, habiéndolos preparado para darla a los que han salido de Él. Aquellos cuyo nombre conoció de antemano han sido llamados finalmente. De modo que el que posee el conocimiento es aquel cuyo nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues
aquel cuyo nombre no ha sido dicho es ignorante efectivamente. ¿Cómo podría oír aquel cuyo nombre no ha sido convocado? Porque el que es ignorante hasta el fin es una obra del olvido y será disuelto con él. De lo contrario, ¿cuál es el motivo de que estos desgraciados carezcan de nombre y que no exista para ellos una llamada? Comentario. Esta palabra desgraciados se debe interpretar como los que no tienen la gracia de Dios. Aquí el nombre al que se refiere es el nombre de nuestro ser interno. El ser de cada uno de nosotros tiene un nombre que solo lo conoce el que se integra con él. Y de esa manera es como se le revela el nombre. Ese nombre es nuestro nombre original desde la creación. En el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: a la iglesia de Pérgamo, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca no es otra cosa que el fundamento. Es yesod en el árbol cabalístico, es decir, el sexo. Solo el alquimista que logra integrarse con su ser interno es quien inicia esa lucha con Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones. Esa Babilonia la Grande son los 49 niveles del subconsciente e infraconsciente. Ahí es donde se encuentran los 7 defectos capitales que son cabezas de legión. Nuestro Padre interno, en el fondo, es guerrero, aunque esté definido con el atributo de la misericordia. Él toma a su alma divina, que es guerrera. En el árbol sefirótico es Jeburaj, el rigor de la ley, la justicia, e inicia la batalla contra las cabezas de legión. Y no debemos olvidar que nuestro ser es crístico en un 100%. Por lo tanto, se podría decir que es el Cristo quien está en batalla contra esas cabezas de legión. Continúa el Evangelio de la Verdad. Respuestas a la llamada y el contenido del libro. De esta manera, el que posee el conocimiento es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama, para ascender hacia él. Y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien lo ha llamado. Quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. El que llegue a poseer el conocimiento de este modo, sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Sabe como una persona que, habiendo estado embriagada, ha salido de su embriaguez, ha vuelto a sí misma y ha corregido lo que le es propio. Él, Jesús, ha desviado a muchos del error, les ha precedido hasta sus lugares, de los que se habían alejado cuando aceptaron el error, a causa de la profundidad del que abarca a todos los intervalos. Mientras que ninguno existe que lo abarque a él. Era una gran maravilla que estuvieran en el Padre sin conocerlo y que fuesen capaces de autogenerarse, puesto que no podían comprender ni conocer a aquel en el que estaban, porque de este modo su voluntad no había emergido de él. En efecto, la reveló en consideración a un conocimiento que persuada a todas sus emanaciones. Este es el conocimiento del libro viviente que reveló a los aeones, por fin, con sus letras revelando
como no son vocales ni consonantes, para el que las lea piense en algo vano, sino que son letras de la verdad, que son pronunciadas, que las pronuncian solo los que la conocen. Cada letra es un pensamiento completo, porque son letras escritas por la unidad, habiéndolas escrito el Padre, para que los aiones por medio de sus letras conozcan al Padre. Comentario. En el ser somos, estamos y nos movemos. Quien siente el anhelo espiritual, quien escucha el llamado interior y hace la voluntad del Padre, así en el cielo como en la tierra, es el que sabe y se da cuenta de cómo se llama. Toma como reposo la plenitud del ser, se reconoce en él, es decir, en ese silencio profundo, y se da cuenta que él es unidad. Deja de existir como yo, legión, para ser para ser en plenitud. Ser es mejor que existir. Esto se llama muerte radical. Jesús, el Cristo interior, viene desde la profundidad, desde el absoluto inmanifestado, de donde emanan todos los aiones. El alquimista que empieza a trabajar con su energía creadora para crear dentro de sí al Hijo del Hombre es quien se autogenera, y aunque en un principio todavía no se le revela al Padre, el alquimista trabaja en el silencio augusto de los sabios, con gran industria y paciencia, hasta que logra encarnar a su ser interno. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció y nadie la pronunciará, sino solo aquel que lo tiene encarnado. Así se nos dice dentro de las enseñanzas gnósticas, para que no caigamos en el error de querer intelectualizar la sabiduría del ser interior antes de no haberse integrado con él. Bien, pues le vamos a dejar hasta aquí a este tema, y pasando a la cuestión de la práctica que siempre dejamos al final de algunos de los temas, le vamos a sugerir seguir con la misma práctica del tema anterior, que era el pranayama crístico. Lo vamos a dejar durante un tiempo, ya que desde nuestro punto de vista no es correcto estar dando muchas prácticas y que la persona esté brincando de una práctica a otra sin antes no haberse familiarizado y haber obtenido ciertos progresos en las prácticas ya dejadas anteriormente. Si bien no se trata de que se llegue a la experimentación última de las prácticas que estamos dejando, sí se requiere que, como antes mencionamos, se familiaricen primero que nada, y después se logre hacer una práctica cada vez más consciente y con profundidad. Eso se adquiere más que con el tiempo, es con la constancia y tenacidad. Así es como se va avanzando, ya que de otra forma es como darle vuelta a la tortilla antes de que se cosa por un lado. Tomemos en cuenta que nuestra mente y nuestro cuerpo, y esto lo digo por las personas que van comenzando, no están acostumbrados a esta autodisciplina, y habrá que tener mucha paciencia. Aquí es donde la mayoría fracasa, es decir, no ve resultados pronto en una práctica y luego quiere brincar a otra y a otra, y al último no concreta nada y manda todo a volar. Cuando digo que es una autodisciplina,
es porque nadie externo nos debe de imponer disciplinas, a excepción de que sea un maestro fidedigno. Pero este no aparece hasta que el discípulo está preparado. Si no, pues ¿para qué? Posteriormente haremos un audio hablando de este tema. Bien, que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema y muchas gracias por su atención.